Tendemos a creer que la psicoterapia infantil, el paciente es el niño. Y esto es una manera muy hiriente de tratar a los niños. Tenemos que trabajar siempre con el sistema, es decir, siempre hay que trabajar con mamá y con papá, hay que trabajar con la familia, eso siempre. Y luego veremos si trabajamos con el menor o no. O sea, el niño solamente es el síntoma. El niño es el síntoma. Eso es. Por eso no estoy seguro de que en el 100% de los casos los niños tengan que acudir a consulta. No estoy seguro. No siempre que el niño se porta mal y no siempre que el niño obtiene malos resultados académicos quiere decir que el problema está ahí, está en la conducta o está en el rendimiento. Algo está pasando para que este niño manifieste estos síntomas. Porque los niños tienden a estar alegres, a estar felices y a estar en equilibrio, salvo que haya algo que les rompa ese equilibrio. Tener un hijo es una situación estresante. Hombre, ya, pero es muy bonito, Rafa. Sí, esto, lo bonito que tú quieras. Pero es una situación tremendamente estresante. Dar a luz es una de las situaciones potencialmente más traumáticas que podemos vivir como especie. Ese ejercicio de conectar con tu niño interior es muy bonito, ¿no? Bueno, pues para la gente que no sepa qué es esto, bueno, podríamos contar que, es decir, el estrés no es algo que se vaya, que desaparezca de manera automática cuando estoy viviendo una situación que para mí es amenazante. El estrés continúa. La sobreprotección no es más que la reacción de un adulto, que puede ser mamá, que puede ser papá, que lo único que hace es dejarse guiar por su niño interior. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Rafael Guerrero. Rafa es un psicólogo especializado en terapia infantil. Durante esta conversación hablamos acerca de por qué todas las heridas se forman en la infancia y cómo sanar tus heridas emocionales y traumas de infancia. De ahí pasamos a hablar acerca de por qué algunas personas recuerdan su infancia a detalle y otras no. Luego hablamos acerca de cómo conectar con tu niño interior, identificar tu tipo de apego y empezar a sanar. Y por último finalizamos hablando acerca de las habilidades clave que todo niño debe formar. No les miento cuando les digo que esta conversación les va a volar la cabeza. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas, déjenos saber igual qué piensan en los comentarios. Si tienen alguna duda, igual pónganlas ahí. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Madrid y también en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a Rafa Guerrero. Rafa, bienvenido a Creadores. ¿Qué tal, Marcelo? Un placer estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Esta es la primera vez que vamos a poder hablar de este tipo de terapia en niños, así que te voy a dejar primero introducirte. Entonces, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Pues fíjate, Marcelo, yo tengo la gran suerte de dedicarme a una bonita profesión que es la psicoterapia infantil. No solamente trabajo con niños y adolescentes, sino que también trabajo con adultos, que parece que no, pero hay una relación ahí muy fuerte, ¿no? entre el niño y el adulto, que luego seguramente dará tiempo a poder explicar esto. Y bueno, pues al final en consulta, en psicoterapia, nos encontramos con pacientes que vienen, ya sean menores o sean adultos, que vienen con unos síntomas. Pero esos síntomas, Marcelo, como bien sabes, son la voz de alarma, son el humo del fuego que hay debajo. Y yo creo que nuestra tarea como psicoterapeutas consiste en poder comprender. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, nosotros no somos jueces, nosotros estamos para poder comprender. Siempre tenemos que estar del lado de nuestros pacientes y lo que tenemos que hacer es tratar de comprender todo ese iceberg que nos trae el paciente, pero que desgraciadamente solamente queremos ver la punta del iceberg, que son los síntomas. Entonces nuestra tarea consiste en comprender el iceberg en su integridad, consiste en bucearlo, en comprenderlo y poder entender por qué está pasando lo que está pasando. Esa es nuestra tarea, que es muy difícil. Sí. Tenemos que hacer de investigadores y tenemos que ir de la mano con el paciente o con la familia para poder comprender por qué este niño se está portando mal, por qué este niño tiene rabietas, por qué este niño tiene dificultades para concentrarse en el aula, por qué este adolescente no quiere hablar, no quiere ir a la escuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la función del síntoma? Esa es nuestra función. Wow. O sea, lo que te comentaba igual antes de rodar, o sea, me parece tan crucial este tema porque al final y al cabo todo tipo de terapia te lleva a tu niñez. O sea, las heridas emocionales que tienes, los traumas que tienes, de alguna manera, por más que o sea, haya ocurrido un evento, un gatillo, quizás en el presente, siempre te lleva a la niñez. Y es lo que me sorprende, o sea, cualquier tipo de terapia. Debería ser así, Marcelo. Pero la experiencia me demuestra que no todos mis colegas están dispuestos a ir para atrás. Y esto es curioso. Esto es curioso. Pero no podemos quedarnos, como te decía antes, con la punta del iceberg. No podemos quedarnos con el insomnio, no podemos quedarnos con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, con la eyaculación precoz. No podemos quedarnos con eso solamente. Hay que entender por qué
esta persona tiene eyaculación precoz? ¿Por qué esta persona consume de manera adictiva porno? Nos tenemos que preguntar por qué. Pero te lo digo de verdad y te lo digo con mucha pena y con mucha tristeza. La gran mayoría de mis colegas no quieren ir para atrás. No, se centran en el momento presente, cuáles son tus síntomas y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer para tirar abajo esos síntomas? Y como tú dices, que no puedo estar más de acuerdo, tenemos que ir para atrás. Tenemos que comprender el iceberg entero, en su globalidad. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo funciona todo ese tipo de terapia. Primero quiero entender cómo funciona esta parte de psicología para niños. O sea, viene un niño a ti, ¿cómo funciona? Hablabas un poco de que tienes que convivir un poco con el padre, estás lidiando con el padre al mismo tiempo. Claro. Entonces, explícanos un poco sobre cómo se desenvuelve esto. Bueno, generalmente tendemos a creer, Marcelo, que la psicoterapia infantil, cuando trabajamos con niños y con adolescentes, el paciente es el niño. Porque claro, la sociedad y la familia tiende a señalar al niño y a decir que tú eres el culpable. Algo está mal contigo. Claro, algo está mal contigo, algo te pasa en la cabeza, algo pasa en tus genes, tú eres el culpable. Y esto es una manera muy hiriente de tratar a los niños. Es una manera muy hiriente de tratar al paciente, me da igual que sean niños a que sean adultos. Por eso lo que yo siempre hago, Marcelo, es que los que nos dedicamos a la psicoterapia infantil tenemos que trabajar siempre con el sistema, es decir, siempre hay que trabajar con mamá y con papá, hay que trabajar con la familia, eso siempre, y luego veremos si trabajamos con el menor o no. Yo sé que esto que estoy contando a veces puede sonar un poco disruptivo, porque si el problema lo tiene el niño, ¿por qué no trabajamos con el niño? Bueno, el problema no lo tiene el niño, el problema le llega al niño. Pero cuando el niño tiene una dificultad, cuando el niño tiene un problema, estamos hablando de que en la manera que tienen mamá y papá de vincularse con el niño, eso supone unos problemas. O sea, el niño solamente es el síntoma. El niño es el síntoma. Eso es. Por eso no estoy seguro de que en el 100% de los casos los niños tengan que acudir a consulta. No estoy seguro. Pero sí que en primeras consultas recibo a familias, recibo a papás que me dicen, bueno, Rafa, ya te hemos contado. Ya te hemos contado lo que le pasa a nuestro hijo, ya te hemos contado que constantemente tiene dificultades para concentrarse en la escuela, ya te hemos contado que nunca nos hace caso, ya te hemos contado que tiene una dificultad X, una dificultad Y. ¿Cuándo vas a trabajar con él? Y a lo mejor hay que trabajar con el niño, no digo que no, pero con los que hay que trabajar sí o sí son con papá y con mamá. Entonces, al final, como tú dices, Marcelo, el niño lo que hace es manifestar un síntoma. Un síntoma que viene encriptado, un síntoma que viene en forma de jeroglífico. ¿Qué quiere decir este jeroglífico? No lo sé. Los padres no lo saben y nosotros como psicoterapeutas en una primera consulta tampoco lo sabemos, no somos adivinos. Hay que tratar de comprender por qué este niño se hace pis en la cama. Si hace unas semanas ya controlaba esfínteres, ¿por qué se vuelve a hacer pis en la cama ahora? Porque este niño no hacía más que pegar. Porque este niño no quiere hablar, porque este niño no quiere salir, porque este adolescente no quiere salir con sus amigos. No lo sé, pero hay un motivo. Hay un motivo. A lo mejor no se siente integrado, a lo mejor le da miedo mostrarse como es. No sé lo que pasa, pero pasa algo. ¿Cuáles son los casos comunes que llegan a ti? O sea, niños que están más en un tipo de depresión, que están haciendo pis en la cama. O sea, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, la gran mayoría de las problemáticas por las cuales mamá y papá consultan son dos. En primer lugar, motivos comportamentales, es decir, este niño se porta mal. Yo utilizo mucho el concepto de portarse mal, pero no me gusta nada. No me gusta nada. Es decir, decir que un niño se porta mal me parece algo que... Subjetivo igual. Totalmente. Es completamente subjetivo y que tiene que ver con la expectativa que yo tengo. ¿Qué es para ti portarse bien? ¿Qué es para ti portarse mal? ¿No? Entonces, el primer gran grupo de demandas por las cuales familias vienen a consulta es por que mi hijo se porta mal, porque mi hijo no acepta los límites, porque mi hijo hace lo que le da la gana. Es decir, comportamiento, conducta, que es síntoma, por cierto. Y el segundo gran grupo es el ámbito académico, que también son síntomas. Entonces, no siempre que el niño se porta mal y no siempre que el niño obtiene malos resultados académicos quiere decir que el problema está ahí, está en la conducta o está en el rendimiento. Algo está pasando, algo está pasando. No sé si está pasando en el patio del colegio, no sé si está pasando en los vestuarios del colegio, no sé si está pasando en el seno familiar o no sé dónde narices está pasando, pero algo está ocurriendo para que este niño manifieste estos síntomas. Porque los niños tienden a estar alegres, a estar felices y a estar en equilibrio, salvo que haya algo que les rompa ese equilibrio. Y a veces es que mamá abandona emocionalmente a su hijo. A veces es que papá es abusador o es maltratador. A veces nos encontramos con un profesor que es negligente. Es decir, nos encontramos con situaciones que lo que hacen es alterar el equilibrio o la homeostasis del
del chiquitín o del adolescente. Pero esos son síntomas. Una vez más, yo repito que si tú y yo estamos dando una vuelta por el campo y vamos charlando y de repente a lo lejos vemos que hay humo, el humo no nos dice, Marcelo, lo que está sucediendo. El humo nos dice que está sucediendo algo que es importante y que tú y yo nos tenemos que hacer cargo. Y además, hacernos cargo a lo mejor consiste en llamar a los bomberos, ¿no? Delegar en quien sabe resolver todo esto. Pero el humo no es más que el síntoma. Lo que hay que tratar, lo que hay que hacerse cargo, lo que hay que comprender es qué hay debajo del humo. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestra sociedad y en nuestras familias tendemos a hacer como si nada estuviera ocurriendo. Entonces, ese humo que estamos viendo, tú y yo, que nos da mucho miedo y no nos queremos hacer cargo de todo esto, yo le doy al botón del ventilador y el ventilador lo que hace es disipar el humo. Y entonces aquí no ha pasado nada. Como no hay humo, no hay problema. No. El humo es una llamada de auxilio. Es lo que decimos los adultos, es una llamada de atención. Y por eso nos tenemos que hacer cargo de lo que hay debajo del humo. Hace unos minutos estabas comentando de que vas fijándote cómo los padres han desarrollado ese vínculo con el niño, y me imagino que en este tipo de terapia tú igual buscas conectar con el niño porque es muy difícil quizás que un niño se abra. ¿Puedes comentarnos un poco de eso? Claro. Date cuenta que el niño viene a consulta como consecuencia de que mamá y papá no se saben vincular de una manera sana y segura con él. Entonces, en muchas ocasiones, Marcelo, lo que hay que hacer es un trabajo en paralelo. La psicoterapia no es un taller mecánico, aunque muchos papás vienen a consulta, como te decía antes, con esa idea. Buenos días, yo vengo aquí y te voy a contar cómo es mi hijo. Mi hijo tiene estos síntomas, tiene estas dificultades y quiero que tú, psicoterapeuta, te hagas cargo y lo arregles. Entonces es como si te traigo el coche, tú me lo solucionas, me das la factura, yo te la firmo, te la pago y esto quiere decir que el niño está solucionado. No, esto no funciona así. ¿Por qué? Bueno, pues porque el niño, repito, viene a consulta porque algo está fallando en esa interacción, en ese vínculo y en esa relación con mamá y con papá, en esencia. Algo está fallando ahí. Hay un apego inseguro, hay un papá que está traumatizado, hay una mamá que es dependiente, hay un papá que tiene una adicción, hay una mamá que no se puede hacer cargo de las emociones de sus hijos. Algo está pasando, no sé qué está pasando, pero algo está pasando. Entonces, si el niño no se sabe vincular y resulta que yo, como psicoterapeuta de taller, vamos a decir, lo que hago es trabajar solo con el menor, dejando a un lado mamá y papá, el trabajo que yo haga con el menor no va a tener ningún sentido porque cuando regrese a su casa, que es su nido, mamá y papá siguen vinculándose de esa manera desadaptativa, de esa manera insegura, de esa manera maltratante, de esa manera perpetradora, da igual como sea. Pero por eso hay que sanar y hay que vincularse de una manera sana, tanto con el menor como con mamá y con papá, para que cuando se junten tengan esa capacidad de comunicarse, tengan esa capacidad de establecer normas, tengan esa capacidad mamá y papá de poner límites y tengan esa capacidad de proteger y de fomentar la autonomía de sus hijos. Pero por eso digo, es un trabajo en paralelo. Porque si yo lo que hago es trabajar con el menor, pero no trabajar con los que están en el día a día con el menor, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿No sientes que a veces los niños pueden tener cierta dificultad en abrirse porque sienten que lo están traicionando a los padres? Seguro. Claro, es que hay Alice Miller, que era una psicoterapeuta, ya falleció hace unos años, en todos sus libros habla del cuarto mandamiento, ¿no? El cuarto mandamiento viene a decir que honrarás a tu madre y a tu padre. Y todo lo que sea ir en contra de ese mandamiento es muy doloroso para el menor. Pero sí que es cierto que en psicoterapia, aunque trabajemos con menores, hay una parte que corresponde a su intimidad. Y que eso es importante que nosotros como psicoterapeutas lo respetemos y lo llevemos a rajatabla. A veces los niños y los adolescentes nos dicen en consulta, Rafa, no quiero que esto se lo cuentes a mis padres. Y mientras su vida o la vida de otros no esté en peligro, nosotros estamos obligados a guardar el secreto profesional. Pero lo que dices es cierto. Los chiquitines se deben, y los adolescentes se deben a su mamá y a su papá, quieren honrarles, quieren serles fieles y quieren portarse bien. Entonces muchas veces criticar o decir algo malo de mamá y de papá cuesta mucho. Y luego también está el miedo añadido de, claro, yo te lo voy a contar a ti, Marcelo, y tú luego se lo vas a contar a mi mamá y mi papá cuando yo no esté presente. Entonces hay que dejarles muy claro que eso no es así. Y que todo lo que nos cuenten en consulta lo vamos a respetar. Y desde luego que nosotros estamos obligados, claro, a en las sesiones de padres contarles cómo va el niño, cómo va el adolescente en líneas generales. Pero si hay algo que explícitamente el menor te ha dicho, yo esto no quiero que se lo cuentes a nadie, no se lo debes y no se lo puedes contar a nadie.
Mm. No, me imagino o sea, ya me imagino lo duro que debe ser. Yo sí hice algún tipo de terapia cuando mis padres están divorciando, o sea, me mandaron por el tema del divorcio, o Ujú. sea, de juzgado, y obviamente me acuerdo que no me gustaba compartir, o sea, es más, siento que no compartía, mentía Claro, sobre eso como niño, claro. porque me sentía incómodo, me sentía como que hay algún problema conmigo. Claro, y porque estás en medio. Es decir, Ujú. yo te hablo de una situación en la cual mamá y papá están juntos y mamá y papá se llevan Claro, suficientemente bien. sí, Pero fíjate, ¿no? Si tomamos tu caso, ¿no? Nos encontramos con no sé con qué edad fue la separación de tus padres. 4 años. Con 4 añitos, Mm. fíjate, ¿no? Entonces, con 4 añitos y me encuentro debiéndole lealtad a mi mamá y a mi papá, que entre ellos están conflictuados, ¿cómo se posiciona un niño de 4 años? Ya no digo un niño de 8 de 10 que es muy difícil, pero ¿y un Mm. niño de 4 años? ¿Hacia quién tiro? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Date cuenta que los niños de 4 años, Marcelo, tienen un pensamiento muy dicotómico. Es Claro. decir, esto es blanco o esto es negro. No hay grises. Esto está bien o esto está mal. No es sí, pero no. Mm. Entonces, un niño de 4 años le cuesta mucho posicionarse. Y obligar a un niño de 4 años a posicionarse es tremendamente difícil porque va en contra, sobre todo cuando estamos hablando de a quién prefieres, quién tiene la razón, quién es el bueno, quién es el malo, mamá o papá. Mm. Eso es una pregunta que no debemos hacer a ningún niño, ¿no? Claro. Lo que me doy cuenta igual es de que años después uno va creando ciertas narrativas, o Eso sea, es. o sea, esa lealtad sigue ahí. Siempre. Esa lealtad está en ti y en mí con nuestros padres, aunque hoy en día seamos adultos. Ujú. Siempre. Y date cuenta que aunque los niños reciban un maltrato por parte de sus padres o de alguno de sus padres, por parte de mamá y por papá, siempre van a estar ahí y siempre van a querer estar con ellos. Y cuando hablamos de niños pequeños es muchísimo más evidente. Pero ¿cómo es posible que este niño, Marcelo, que está siendo maltratado por su padre, quiera seguir viendo a su padre? Porque honrarás a tu madre y a tu padre. Y es así. Este es el sistema cognitivo que tiene el ser humano de niños pequeños, porque ¿te imaginas lo terrorífico que sería para un niño pequeño ser consciente de que su mamá es una mamá que le abandona constantemente en cuanto a lo que siente, en cuanto a sus emociones? Es una mamá que pone en marcha el abandono emocional y que papá abusa sexualmente de él. Un niño de 4, un niño de 6, un adolescente de 12, me da igual. ¿Os imagináis lo terrorífico que sería para este menor ser consciente de que mi mamá y mi papá no son los mejores padres del mundo, que mi mamá me abandona constantemente emocionalmente y que mi papá abusa de mí? A nivel cerebral, a nivel psíquico, no hay quien sostenga eso. O sea, eso no lo podemos sostener ni tú ni yo como adultos. Imagínate un niño que encima les debe lealtad. Por eso aparecen los síntomas. Y los Mm. síntomas lo que están diciendo son gritos de aquí está pasando algo. Que repito, que con el síntoma no podemos ser tan rígidos de decir, no, cuando hay insomnio en un niño quiere decir que no. Hay que evaluar, hay que tratar de comprender. Pero los síntomas no son más que gritos, no son más que llamadas de atención. Volvemos a lo que decíamos antes. El niño que de repente se vuelve a hacer pis, o el niño que empieza a comer de manera compulsiva, o el adolescente que se encierra en su habitación y se encierra en su dispositivo tecnológico y no hace más que estar horas y horas en YouTube, en Instagram o consumiendo porno, algo está pasando. Algo está encontrando en el porno que no encuentra en su vida real. Ujú. Pero como niños, como adolescentes, les debemos lealtad a mamá y papá. Pero vuelvo a repetir que cuando somos adultos pasa algo bastante parecido. Claro. Honrarás a tu madre y a tu padre. Y hablando o sea, de este tema específicamente, igual me he dado cuenta que o sea, te podría decir la programación mental se forma de niño. O sea, tu set de valores, en este caso tus heridas emocionales, tus traumas. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué es el mecanismo, no sé, de defensa quizás del cerebro que bloquea a cierta edad y lo va formando y luego se manifiesta? O sea, te hablo de años después. ¿Qué es lo que va sucediendo acá? Cuando venimos a este mundo, cuando nacemos, tenemos un cerebro que es eminentemente plástico. Tenemos una Ujú. plasticidad cerebral que es brutal. Es decir, somos la especie, con diferencia, Marcelo, que tenemos mayor capacidad de aprendizaje. Ujú. Si nos vamos a una de las especies contraria al ser humano, hablamos de los reptiles. Un dragón de Komodo no tiene la capacidad de aprendizaje que tenemos nosotros. Y por tanto, su cerebro desde el momento del nacimiento ya está formado. Nosotros tenemos una parte dentro de nuestro encéfalo que ya está formada, que es la parte inferior, lo que es el cerebro inferior, lo que llamo el cerebro rojo, y el resto del cerebro se va a ir moldeando. ¿Gracias a qué? A lo que tú estás comentando. Gracias a la interacción que yo tengo con mi mamá y con mi papá.
Si yo tengo como bebé de 6 meses, como neonato o como niño de 2 años, la gran suerte de tener una tribu donde está mi mamá y mi papá, pero están mis abuelos, mis tíos, mis maestros, ¿no? Mi gente cercana, que son bien tratantes, es decir, que me ponen límites, es decir, que me miran y me tratan con cariño, que me protegen cuando me siento indefenso, pero que son a la vez capaces de fomentar que yo gatee, que yo me mueva, que yo repte, que yo corra por el lugar donde estamos cuando no hay peligros. Eso es una bendición y eso va haciendo que esos valores se van desarrollando en el cerebro. Y el niño recibe el mensaje de soy buena persona, soy digno de ser querido, soy digno de ser cuidado, me merezco todo lo bueno que estoy recibiendo. Porque mi mamá y mi papá y el resto de la tribu están haciendo un esfuerzo muy grande por conectar con mis emociones, conectar con mis necesidades y darme aquello que yo necesito. Ahora, este es el escenario bonito, el escenario que queremos todos, donde como resultado vamos a tener un apego seguro que supone más o menos un 55, un 60% de la población. Pero si nos vamos al otro lado, que es el lado oscuro, si nos encontramos con una mamá y con un papá que no tienen inteligencia emocional, que no saben reconocer sus emociones, que no se las permiten, nos encontramos con mamás y con papás que tienen alguna adicción, que tienen algún trastorno mental, que tienen traumas que no han sido resueltos, heridas, ¿no?, que comentabas tú antes. ¿Qué podemos esperar de este chiquitín? Que tiene un cerebro que metafóricamente está con los brazos abiertos, esperando a recibir todo el amor, todo el cariño, toda la constancia y la presencia de mamá y de papá, y que se encuentra con unos padres que están traumatizados, con unos padres que están sobreviviendo a la vida. Pues el desarrollo de ese cerebro se va a quedar en zonas bajas. Es decir, va a ser un cerebro muy instintivo, va a ser un cerebro con muchas necesidades no cubiertas y va a ser un cerebro cargado de cortisol, un cerebro estresado, un cerebro que no recibe la gasolina que necesita el ser humano, que es el cariño, el amor, la presencia. O un niño que constantemente, cada vez que tiene un berrinche, cada vez que está triste, lo que hacemos es que le damos el teléfono móvil, le damos el dispositivo o le ignoramos, ¿no? ¿Cómo va a crecer ese niño? Pues el niño va a crecer con muchas carencias. Va a crecer con unos padres que no están presentes o que están presentes pero que no conectan con él. Entonces, pues fíjate, nos vamos a encontrar con síntomas, seguro que el síntoma es la voz de alarma, como estamos diciendo, y en la etapa adolescente, Marcelo, a lo mejor nos encontramos con una situación conflictiva. Un niño que es muy agresivo, es un niño muy agresivo, se comporta de manera agresiva porque no ha recibido el cariño que merecía. Porque nadie le ha tratado con cariño, porque todo lo contrario, le han tratado con mucho desprecio, porque no le han hecho caso. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Lo mismo que recibió. Habla el idioma que sabe hablar. Y cuando llega la etapa adulta, o incluso también la etapa adolescente, como estamos sobreviviendo, porque no tengo las aplicaciones cerebrales que necesito para poder tener una vida suficientemente sana, lo que ocurre es que la probabilidad de que yo tenga una adicción es mucho mayor, porque estoy sobreviviendo, porque le estoy pidiendo a la heroína que me dé la calma y la tranquilidad que mi tribu no me supo dar. Y esto es muy duro. Pero que repito, que la adicción al porno, la adicción a la heroína, la adicción a las redes sociales, la adicción a la comida, la adicción a la pareja, la adicción, la dependencia, no es más que un síntoma. El problema no es el porno, el problema no es la cocaína, el problema no son las redes sociales, ni Instagram, ni TikTok, eso son consecuencias. ¿Qué hay a nivel emocional? ¿Qué no ha sucedido con este niño? ¿Qué no le hemos dado a este niño en su infancia para que hoy tenga que estar diariamente consumiendo porno? ¿Qué hay ahí? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Claro, o sea, es una bandera roja ya tener estos síntomas. Eso es. Una adicción, claro, es una bandera muy roja. Muy roja. Hemos llegado a una situación de completa dependencia y donde estoy sobreviviendo. A mí me han tirado desde un helicóptero al Atlántico y estoy tratando de sobrevivir. Porque me estoy ahogando, porque me estoy quedando sin fuerzas, porque vienen los tiburones. Estoy sobreviviendo. Ay, es que me has dado una patada. Bueno, mira, estoy sobreviviendo. ¿No? Claro. ¿Y por qué ocurre que el cerebro igual bloquea las memorias? Porque, por ejemplo, si ahorita tú me pides que yo te hable de toda mi infancia, solo tengo ciertos momentos que recuerdo muy bien. Pero de ahí veo otras personas, amigos cercanos, que me lo pueden contar hasta de una manera tan fluida, lo que han vivido, pero la verdad es que yo no me acuerdo. O sea, solamente tengo momentos muy específicos a ciertas edades, 4, 3, o sea, pero de ahí no me acuerdo. Claro. Esto que te pasa, Marcelo, es completamente normal y se llama disociación. La disociación no es más que una desconexión. Tu cerebro, igual que el mío y las personas que nos están escuchando, el único objetivo que tiene es sobrevivir. No le importa que seas feliz.
No le importa si el Real Madrid ha ganado la Copa Europa o no la gana. No le importa en absoluto. Lo único que le importa al cerebro y el único objetivo de nuestro cerebro es la supervivencia. Sobrevivir. Entonces, cuando somos pequeños, nuestro cerebro tiene una gran capacidad de aprendizaje. Pero si las personas que se encargan de nuestra enseñanza, mamá, papá, abuelos, maestros, adultos de referencia, no son personas emocionalmente inteligentes y no son personas que se relacionen y o que se vinculen contigo de una manera sana, ¿qué vas a aprender? ¿O cuántos vacíos vamos a tener? Entonces, si yo como niño pequeño estoy sufriendo, Marcelo, lo mejor que puedo hacer es desconectarme. Es decir, imagínate que te llama un amigo para quedar contigo, ¿vale? Estamos ahora en el momento presente, te llama un amigo para quedar contigo y cada vez, Marcelo, que quedas con ese amigo, te trata mal, te insulta, te pega. O a lo mejor dices, venga, voy a intentar una segunda ocasión. Pero si cada vez que quedas con esa persona te trata mal y te hace sentir mal, tú, como adulto, voluntariamente, conscientemente dices, yo no vuelvo a ver a esta persona. No me está tratando bien, no me hace sentir bien. Y decides voluntariamente no ir. Decides romper relación con él. Fenomenal. Ahora, ¿qué ocurre en un niño pequeño que no tiene margen de maniobra? Un niño pequeño no puede decidir, un niño de 4 años no puede decidir no volver a ver a su papá. No puede decidir irse de casa. No puede decidirlo. Entonces, no tiene margen de acción. ¿Qué tiene que hacer? Aguantar. No tiene otra opción más que aguantar. Ahora, si yo tuviera un botón, Marcelo, al cual yo puedo presionar, que lo que va a hacer es que ese bofetón que te daba tu amigo cada vez que quedabas con él, o cada vez que yo le contaba algo a mi madre me ignoraba porque estaba muy enfadada conmigo, porque me había portado mal en el colegio. Si cada vez que hay algo que es doloroso, si yo tuviera un botón al que pudiera presionar para hacer que esa rabia, que ese enfado, que ese miedo, en vez de ser nivel 9 sobre 10, sea de 5 sobre 10, ¿lo pulsarías? Claro. Seguro. Tú, yo y cualquier persona. Y eso es lo que hace la disociación. La disociación, cuando tú has tratado de pedir ayuda, que un niño la pide con los síntomas, el adulto no es capaz de interpretar esos síntomas. En un segundo momento el niño empieza a buscar soluciones, ¿no? Aparece la lucha o la huida. El niño no puede huir, pero es que tampoco puede atacar a su mamá o a su papá o a su maestro. ¿Por qué? Porque son la autoridad, porque son la referencia, porque se supone que están aquí para cuidarnos. No es que sea un problema del maestro, es que yo soy erróneo, es que yo soy malo, es que yo soy tonto. La tercera y última opción, y lo que estoy explicando es la teoría polivagal de Stephen Porges de una manera muy, muy básica. En un tercer momento, lo único que me queda, Marcelo, es la desconexión. Y tú dices, ¿y por qué hay momentos de mi vida que yo no recuerdo? Porque hubo tanto estrés, no te conozco de nada, ¿no? Pero hubo tanto estrés, hubo tanto sufrimiento, hubo tanto dolor, que tu cerebro dijo, desconexión. Desconexión. Dejemos de sentir, dejemos de recordar. ¿Y eso en un futuro se puede tratar? Claro, por supuesto. Seguramente no de una manera muy nítida, no de una manera consciente, porque hay personas que ante acontecimientos traumáticos lo recuerdan muy bien y lo pueden narrar muy bien. Hay una experiencia emocional muy activa, muy dolorosa, pero recuerdo muy bien el acontecimiento. Bueno, se puede trabajar mucho con el cuerpo, se puede trabajar mucho con sensaciones, se puede trabajar mucho, como dice mi buena amiga Pepa Horno, desde las tripas. Y eso nos aporta mucha información. Pero tu cerebro decidió desconectarse porque era lo menos doloroso. No digo que fuera lo más agradable, porque no es agradable la situación que estuvieras viviendo, la situación que viviera cualquier persona que ahora dice, yo no recuerdo mi infancia, yo no recuerdo mi adolescencia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, Marcelo, es, ¿qué pasó? ¿Qué situación o qué situaciones tan estresantes estuviste viviendo, de tanto dolor, de tanta incomprensión, de tanto miedo, de tanto terror, que tu cerebro dijo, desconéctate? Porque esto es tremendamente doloroso como para poder sostenerlo solo. No tienes a nadie a quien se lo puedas contar. No tienes a nadie a quien se lo puedas relatar. No tienes a nadie a quien le puedas llorar todo esto. Y entonces el cerebro decide desconectarse. Wow. O sea, me sorprende que esto es netamente porque ha habido sufrimiento técnicamente extremo. Claro. Y por eso pasó esto. Situación estresante. Claro. Y situación estresante ahí pueden ser muchas, ¿no? Pues el divorcio de unos padres es una situación estresante. Una mudanza es una situación estresante. Un cambio de colegio es una situación estresante. Pero ojo, tener un hijo es una situación estresante. Hombre, ya, pero es muy bonito, Rafa. Sí, esto, lo bonito que tú quieras. Pero es una situación tremendamente estresante. Y como dice uno de mis maestros, el doctor José Luis Marín, dar a luz es una de las situaciones potencialmente más traumáticas que podemos vivir como especie. Es muy traumático. Ya, pero es muy bonito. Yo no digo que no sea bonito. Claro que es bonito.
pero es potencialmente traumático. Es una situación tremendamente estresante. Dejáis de ser una pareja para convertiros en una familia. Dejáis de tener un hijo único para que de repente paséis de un triángulo a un cuadrado. Y eso requiere una acomodación. Y eso implica estrés. Y vamos a ver cómo mamá y papá gestionan este estrés. Es difícil. Hay una pregunta, Marcelo, que yo habitualmente hago tanto en formaciones como en consulta, y os la planteo aquí, ¿no? Si echamos la vista atrás y nos vamos a nuestra infancia y nos vamos a nuestra adolescencia, pues esto más en la infancia, ¿no? Y tratemos de recordar esas situaciones donde pues, sentíamos miedo, donde nos sentíamos solos, donde estábamos muy enfadados, sentíamos tristeza, pena por el acontecimiento que fuera, ¿no? Pero no es una pregunta de un día en concreto, sino en general. Cuando nos sentíamos mal, la pregunta que lanzo es ¿a quién acudíais? ¿Vale? No hace falta que contestes, ¿no? Pero vamos a pensar, ¿a quién acudías? ¿Quién era tu persona de referencia? ¿Quién era tu refugio seguro cuando tú te sentías mal? Y la experiencia me demuestra, Marcelo, que la mayoría de las personas, claro, yo trabajo con una población muy sesgada, que son los que vienen a psicoterapia, ¿vale? La mayoría de las personas me dicen a nadie. A nadie. No tenía a nadie a quien podía acudir para decirle lo triste que estaba. No tenía a nadie a quien acudir para decirle el miedo tan terrorífico que sentía porque mi madre me ha dicho que se va a ir el fin de semana a trabajar a no sé dónde y mi mamá no va. No tengo a nadie. Eso es una situación estresante que probablemente nos lleva a la desconexión, porque si no tengo a nadie y con 4 años o con 8 años me toca hacer cargo de mí mismo y no tengo recursos porque no los tengo, porque los seres humanos no tenemos recursos cuando somos niños pequeños, ¿qué hago? Me desconecto, me disocio. Y yo siempre digo, se lo digo a mis alumnos de la Facultad de Psicología, que viva la disociación. La disociación, que dices tú, ojo, Rafa, que no me acuerdo, no tengo memoria. Bueno, es preferible protegerte y no tener memoria que todo lo contrario. Claro. Y para las personas que quieren, digamos, conectar con estos recuerdos, ese niño interior, digamos que ya tienen 20, 30 años y están viendo ciertos síntomas, ciertas adicciones que tú has comentado. Escuché algo que se llama como terapia del niño interior. No sé si lo has escuchado. ¿Y cómo podríamos hacer para poder conectarlo? O sea, ¿qué pasos? O sea, obviamente necesitamos la ayuda de un profesional, de seguro, pero ¿cómo lo vas llevando? O sea, ¿cuál es esa metodología? A mí me parece que es un ejercicio muy bonito. Ese ejercicio de conectar con tu niño interior es muy bonito, ¿no? Bueno, pues para la gente que no sepa qué es esto, bueno, podríamos contar que todas las personas adultas pues tenemos en nuestra mente, en nuestra psique, tenemos un adulto, que es el que trata un poco de razonar, tenemos un padre, que es el que establece lo que está bien y lo que está mal, y luego tenemos un niño. Es decir, estas 3 figuras, ¿no? El padre, el adulto y el niño, que forman la palabra pan, ¿vale? Son 3 roles, son 3 figuras que están en cada uno de nosotros, ¿sí? Yeah. El niño lo que tiende a hacer es lo que le apetece. El padre, la función que tiene es decir lo que se tiene que hacer, lo que es la norma, lo que es lo establecido, lo que es lo ético, en lo que corresponde según cada momento. Y luego el adulto lo que tiene que hacer es ¿qué hago? O sea que desde una conciencia, desde un equilibrio, tiene que decir, bueno, pues efectivamente, hoy no vas a ir a la piscina y hoy te vas a quedar estudiando porque mañana tienes un examen. Y toma una decisión, que puede ser acertada o no acertada, pero toma una decisión, ¿no? Es como el juez, digamos. El adulto lo que hace es lo que compensa, lo que compete en cada momento. A veces tira más hacia el niño y a veces tira más hacia el padre. Entonces, hacer este ejercicio de conectar con tu niño interior me parece que es una verdadera bendición, pero no es fácil. No es fácil, porque yo siempre comento, Marcelo, que aquellas personas que tienen una herida, que tienen un trauma, algo que no ha sido sanado desde su infancia, y por lo tanto, algo que se produjo en la interacción, que se produjo en el vínculo, es decir, tú tienes un trauma porque alguien no te permitió esa emoción, porque alguien no te dio una narrativa, porque alguien no te protegió en ese momento. Esta herida se tiene que curar en vínculo, en relación. Es decir, sanar un trauma no es algo que se sane con un máster en trauma, de una manera teórica. Sanar un trauma se sana en vínculo, en relación, con los otros. Lo que ha faltado, lo que ha fallado en la relación, se tiene que reparar en la relación. Seguramente que lo que falló con tu madre lo tengas que reparar en otra relación. Seguramente, muy probablemente no sea con tu madre.
pero va a ser con otra persona. Muchas veces esa persona somos nosotros, los psicoterapeutas. Pero ojo, también puede ser un amigo, también puede ser una pareja. Alguien que te apoye. No te va a sanar el trauma, pero te va a apoyar. No es lo mismo que yo esté haciendo mi propio proceso psicoterapéutico con mi terapeuta y que yo tenga una pareja que me apoye, a tener una pareja que no me apoye, que diga, mira, una tontería que estás haciendo, que estás perdiendo el dinero y estás perdiendo el tiempo yendo a psicoterapia. No es lo mismo, ¿no? Pero un buen amigo, un igual, una pareja, un compañero sensible, una compañera sensible y empática puede ayudar mucho. Pero este trabajo de conectar con tu niño interior, Marcelo, está muy bien y podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Podemos tratar de ralentizar, podemos parar, podemos poner nuestros teléfonos móviles en modo avión, podemos toda esta hiperactividad, ¿no?, que hay en el día a día, la gran cantidad de notificaciones que recibimos, podemos hacer meditación, podemos hacer mindfulness, podemos hacer muchas cosas que son fantásticas. Estas cosas van a ayudar, pero el trauma se sana en relación, se sana en vínculo. Entonces, hacerlo solo, claro, es muy difícil. O sea, en relación, en este caso te refieres, o sea, para recapitular esta parte, a ver si entendí bien, o sea, sería más con cualquier tipo de relación o específicamente, o sea, si yo tengo algún tipo de mal vínculo como niño interior con mi madre, y lo podría hacer en vida ahora con mi madre, hablarlo, o sea, ¿eso es parte de sanar? Eso es sanar. Claro, si tú has tenido un conflicto, no un conflicto puntual, ¿no?, sino que la relación con tu madre ha estado marcada por algo habitual que no era sano, una relación, bueno, pues donde tu madre te castigaba con el silencio, donde tu madre era sobreprotectora contigo, donde tu padre era maltratador, era abusador, es decir, una manera habitual de relacionarse. Tú puedes sanar eso con tu madre y con tu padre. Eso es posible, pero no es probable. Es decir, que tu madre venga a pedirte perdón o que tú vayas a hablar con tu madre y que se pueda sanar esto con tu madre, que fue la persona que no te protegió, la persona que te sobreprotegió o la persona que te abandonó emocionalmente, no digo que no sea posible, pero no es probable. No es lo más probable. Esto es como, ¿me puede tocar la lotería? Sí, te puede tocar, pero no es lo más probable que te toque, ¿sí? Entonces, lo que sí que es posible y es muy probable es que en relaciones sanas, este dolor, este trauma, este conflicto que yo tengo, ¿sí?, que yo tuve y que sigo teniendo, que sigo arrastrando con un familiar importante, que lo pueda sanar. Eso seguro, eso seguro. Ok, buenísimo, esa parte queda súper clara y has hablado un poco sobre, o sea, es algo que realmente funciona y que todos tenemos que pasar. Eso es algo que sería como que tu paso uno, conectar con ese niño. Seguro. Si no conectas con ese niño, no eres consciente de lo que te pasa, no eres consciente de los síntomas, y dices, bueno, pues ya está, estos síntomas son consecuencia de la situación que estoy viviendo ahora. ¿Y qué haces cuando nadie lo recuerda? O sea, si realmente no puedo acceder a esos recuerdos. Trabaja con el cuerpo, trabaja con las sensaciones, trabaja con las emociones. Hay muchas personas que están traumatizadas y como consecuencia natural del trauma, lo que han hecho, Marcelo, es desconectarse, es disociarse. Que ojo, cuando hablo de lo que han hecho ha sido disociarse, no es que dieron al botón voluntariamente, no es que, ¿qué hago? No, esto es automático, tu cerebro funciona de una manera, tu cerebro inferior funciona de una manera automática. Entonces, cuando tú tratas de pedir ayuda y nadie te hace ayuda, nadie te hace caso, o te dice que esto no es importante, tratas de huir, tratas de marcharte, tratas de atacar, tratas de llamar la atención y nadie te hace caso, te dices, fenomenal, me desconecto. Es algo muy parecido a la indefensión aprendida, ¿no? Tú tratas de hacer algo y cuando ves que lo que haces no tiene ningún sentido, bajas los brazos, bajas la guardia y te rindes. Sí. Voy a tomar una pequeña tangente acá, porque justo con esta parte del niño interior, o sea, he entrevistado un montón de empresarios, personas obviamente exitosas, y hablan mucho de este patrón en común que voy viendo, que es conectar con ese niño interior, o sea, de recordar que lo que le gustaba cuando eran niños, y hacen un tipo de desprogramación, yo mismo lo he hecho, de ver qué es exactamente lo que me gustaba, dónde es donde más fluía para encontrar esa pasión, que es algo que hoy en día les cuesta un montón de personas encontrar esa pasión. ¿Por qué hay esta correlación de que tu pasión la puedes encontrar con ese niño interior? O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo has escuchado, ¿no? La verdad que no. La verdad que no sabía que existía ahí esa relación tan directa, ¿no? Pero bueno, yo estoy más enfocado a esa parte difícil, traumática, que ha sido insana. Pero desde luego que, aunque haya este lado, ¿no?, este lado traumático, este lado oscuro, efectivamente, por supuesto que es un niño que en algunos contextos se siente refugiado y a lo mejor hasta incluso se siente refugiado con algo, ¿no? No digo con alguien, claro, sino con algo. Y a lo mejor ese algo era
fíjate, esto ocurre mucho con adolescentes, se refugian en la lectura. Y se refugian en libros que son de Harry Potter o de lo que sea, pero que son de fantasía, que son de ficción. Y entonces, ese es mi refugio. Entonces, encontrar ahí una pasión me parece fenomenal. Es decir, tener un enganche con algo que a ti te motiva, que a ti te gusta, es la manera de poder agarrarte a un clavo ardiendo ante una situación donde estás a punto de caer al precipicio, pero los libros te salvan, pero el deporte te salva, pero hay algo, lo ideal sería que fuera alguien, ¿no? Que hubiera un profesor que me entendiera, que me comprendiera y que me escuchara. Eso sería lo ideal. Pero poco más te puedo decir, por la verdad que lo desconocía. Ok, buenísimo, sí. Es realmente algo fascinante. A mí me ayudó un montón a ver a qué te vas a dedicar luego, o sea, cómo vas a contribuir en este mundo y me pareció un ejercicio fascinante. Qué bueno. Hablemos un poco acerca de estas heridas emocionales igual. O sea, en este caso, ya sabemos que están desarrollando durante esta infancia. ¿Qué edad, más o menos, qué rango de edad es que se va formando? Porque igual se habla mucho de que un niño va formando quizás sus creencias, quizás hasta cierta edad. O sea, no me acuerdo si era hasta los 7, 8 años. ¿Qué edad se van formando este tipo de heridas, estas partes que estamos hablando ahorita? Este lado oscuro. Las heridas se pueden formar desde el periodo prenatal. Desde el periodo prenatal se pueden formar esas heridas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mamá, que es la que está en conexión completa con el feto que está en desarrollo, puede vivir situaciones estresantes. Y ese estrés es transmitido al feto, sin lugar a dudas. Hay muchos estudios en relación a esto súper interesantes, Marcelo. Fíjate, Rachel Yehuda y su equipo lo que hicieron fue evaluar el nivel de estrés, el nivel de cortisol que sufrieron las mujeres que estaban en las Torres Gemelas, en el World Trade Center, el 11 de septiembre, con los ataques terroristas. Mujeres que estaban embarazadas en el último trimestre. Entonces lo que hicieron fue evaluar el nivel de cortisol de estas mujeres poco después del atentado terrorista. Vieron que los niveles de estrés estaban evidentemente disparados y cuando sus chiquitines nacieron, 2-3 meses después, porque estaban en el último trimestre o un mes después, vieron que el nivel de cortisol, el nivel de estrés de estos niños recién nacidos estaba por las nubes. Pero es que un año después, es decir, cuando estos chiquitines cumplieron un año de vida, los niveles de estrés seguían siendo anormalmente altos. Es decir, el estrés no es algo que se vaya, que desaparezca de manera automática cuando estoy viviendo una situación que para mí es amenazante. El estrés continúa. Y un estrés agudo es fenomenal, adaptativo y estupendo porque me ayuda a ponerme en marcha para tratar de salir de esta situación que es amenazante o que es potencialmente peligrosa para mí, pero un estrés continuado es muy hiriente, es potencialmente traumático. Por eso, esta herida se puede dar a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho antes, el cerebro del niño es muy maleable, es muy frágil, es muy vulnerable, por lo tanto, el hecho de que aparezca una situación estresante va a tener peores consecuencias que si tú y yo vivimos en una situación estresante. También va a depender de cuál sea nuestra capacidad de resiliencia, cuál sea nuestra capacidad de adaptación, cuál sea nuestra capacidad de inteligencia emocional, muchas cosas. Pero sobre la mesa, en teoría, un adulto está más preparado para sostener el estrés que un niño pequeño, que es mucho más maleable, que es mucho más frágil. Pero desde el vientre materno puede haber, y de hecho los estudios lo demuestran, también invito a la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando a investigar sobre los estudios de Vivek Glover, ¿no? Que hablan mucho de cuáles son las consecuencias para un feto del estrés que está viviendo una mamá mientras está embarazada de este chiquitín. Es decir, no es gratis, no es gratis, tiene influencia. Asumiendo que tenemos padres sanos, familias sanas, padres bien trabajados, padre y madre, en este caso... Eso es muy difícil, Marcelo. Claro, eso es muy difícil. Eso es obviamente uno de mis objetivos, ¿no? Y creo que hoy en día muchas personas, o sea, la suerte que tenemos es que podemos acceder a personas expertas, digamos, como tú, ver esto y poder prepararnos, estar más conscientes. Creo que eso antes no había esa conciencia sobre esto, pero hoy en día creo que la información está ahí. Solamente es un tema de poder acceder, o sea, bueno, aplicarlo y hacer el trabajo duro, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que la información está ahí, pero no consiste en tener la información y no consiste en saber, no consiste en querer, sino consiste en poder. Yo siempre cuento una metáfora, y perdona que te interrumpa, Marcelo, claro. Pero nos vamos al Apple Store. En el Apple Store tienes muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, metafóricamente,
Hay aplicaciones que son innatas en nuestro cerebro, es decir, un neonato sabe respirar por sí solo, un neonato tiene la capacidad de mostrar sus necesidades, sus impulsos, sus instintos, y tiene la capacidad de sentir emociones. Nadie le ha enseñado a sentir emociones, directamente las siente, eso es innato. Estas son las aplicaciones del Apple Store que vienen gratuitas con el nacimiento, con el hecho de que seas humano. Estas aplicaciones no están para el reptil, no están para el dragón de Komodo. Ahora hay otras aplicaciones, Marcelo, que son de pago. Y esas aplicaciones que son de pago tienen que ver en el vínculo con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mis abuelos, con los amigos íntimos de mis padres, con los maestros, ¿sí? Con los psicoterapeutas. En ese vínculo yo voy descargando aplicaciones. Aplicaciones que, si no es mediante el vínculo, no las vas a tener. ¿Sí? Aplicaciones como la inteligencia emocional. Eso es una aplicación de pago. Eso es una aplicación que implica una interacción con al menos un adulto. Si somos todos los adultos de la tribu, mucho mejor. Aplicaciones como la empatía. Sí, tenemos una predisposición para mostrarnos empáticos, pero eso hay que aprenderlo. Y se aprende en vínculo. Muchas veces las mamás y los papás me dicen, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea más empático? Y digo, mostrándote empático. Hay otras aplicaciones como la capacidad de sintonizar con los demás. La capacidad de entender que el error o el conflicto, el obstáculo, es una oportunidad de aprendizaje. Eso se aprende. La perseverancia se aprende. A concentrarse se aprende. Entonces, estoy de acuerdo contigo, que hoy en día, a diferencia de décadas atrás, tenemos todo en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos, lo tenemos todo a nuestra disposición. Pero no consiste tanto en saber qué es la empatía, sino en saber si puedes ser empático, ¿no? No consiste en querer, sino consiste en poder. Quería hacer esa pequeña puntualización, sí, porque y es sumamente acertada. Que somos muy conscientes y que tenemos mucha información y que ahora hablamos mucho de crianza respetuosa y de crianza consciente. Sí, y está muy bien. Pero no estoy tan seguro. Estoy convencido de que tenemos muchísima más información, pero no estoy seguro de que lo hagamos mejor por el hecho de tener más información. Y justamente con esto a lo que me voy es de que por más sano que seas como padre, igual vas a crear ciertas heridas emocionales. O sea, seguro. Sí o sí va a haber un trabajo que hacer en el niño, siempre. Seguro. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Yo me dedico a la psicoterapia, me dedico a sanar traumas en mis pacientes, menores y adultos, y yo tengo mis traumas de la infancia y que los estoy tratando de resolver con mi psicoterapeuta a día de hoy, ¿no? Mi mujer es maestra y también tiene sus traumas, tú tienes los tuyos, es decir, todos tenemos traumas. Lo que pasa es que tendemos a asociar, Marcelo, que el trauma es solamente aquello que tiene que ver con una violación, con un abuso sexual, con un desastre natural, con un accidente de tráfico. Claro que eso es trauma. Claro. O sea, cosas muy extremas. Claro, cosas muy extremas, con un impacto emocional brutal y donde estuviste a punto de perder la vida. Sí, eso es trauma. Okay. Pero esto es trauma simple, único ensayo. Esto supone un 10% de los traumas. El resto de los traumas, el 90% restante, son traumas invisibles, que la población general no los ve. Heridas. Heridas. Pero es que castigar constantemente a un hijo, eso es maltrato, eso es trauma, y la gente no lo ve. Premiar constantemente a un niño, eso es estresante, eso es maltrato. No tiene que ver con los buenos tratos. Hacer luz de gas a un niño, eso es maltrato. Sobreproteger a un niño es maltrato. Chantajear, mentir a un niño, no digo una vez puede ser anecdótico, pero hacerlo habitualmente, chantajear a un niño, condicionar a un niño, es decir, vincularte con el ser más querido y más preciado que tienes mediante el chantaje, mediante la amenaza y mediante el sometimiento, de manera habitual, no digo de manera puntual, eso son situaciones estresantes, son situaciones donde aportamos vulnerabilidad y donde el niño no se siente respetado. Eso es trauma, lo que pasa es que es trauma invisible, claro, que nadie quiere ver. Y eso es lo que igual te quería hablar, porque los niños en este caso aprenden más, en este caso, de lo que ven y también de lo que, o sea, no directamente lo que tú le dices. Yo puedo ir a decirle, esto es un acto de amor, pero va a aprender más de cómo yo soy, cómo yo demuestro ese amor. Seguro. O también si es que estoy teniendo una pelea, no sé, con mi esposa, por ejemplo, y él va a subentender algunas cosas sobre esa pelea. Eso es. Pepa Horno dice que no aprendemos a amar amando, sino que aprendemos a amar sintiéndonos amado. No es importante lo que haces o lo que dejas de hacer, lo importante es cómo se siente el otro. Yo mejor te gasto una broma, ¿vale?
Y tú me dices, oye, mi Rafa, de verdad, no me ha hecho ni pizca ni gracia la broma que me has hecho. Y yo digo, bueno, tampoco, ya está, lo he hecho con buena intención, perdóname. Y desde fuera alguien puede decir, sí, Rafa le ha pedido perdón a Marcelo, pero tú, en tus tripas, dices, me ha pedido perdón, sí. Sientes que ha hecho la broma con buena intención y sientes que realmente te está pidiendo perdón y que siente el haberte hecho sentir mal. Y a veces decimos, no, te ha pedido perdón, pero yo no siento que lo sienta. ¿Me explico con esto? Entonces, al final, no se trata tanto de lo que hacemos, sino se trata de qué estamos transmitiendo. Y eso es lo más importante. Lo importante no es lo que hago yo para estar con mi hijo, sino cómo se siente mi hijo conmigo. Esa parte subjetiva que tiene que ver con el otro. Por eso, en psicoterapia, ¿no? Que yo estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y en la Complutense, a día de hoy, ¿no? Siguen siendo tremendamente cognitivo-conductuales. Y yo siempre digo que hago un esfuerzo hoy en día para que no se me note, ¿no? Que vengo del cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, el hecho de que nos quedemos centrados solo y exclusivamente en esa parte cognitiva y en esa parte conductual y que no vayamos a conectar con las tripas, con lo que sentimos, nos estamos perdiendo la esencia de absolutamente todo, ¿no? Y eso es justamente lo que quiero hacer doble clic, en el sentido de que cómo aconsejarías o cómo tú igual lo haces, ¿no? Porque tú tienes todas estas herramientas igual. Sí. ¿Cómo lo haces para conectar con tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo haces para validar sus emociones, conectar con sus emociones y también conectar con las tuyas? Yo creo que hay un valor que hay que descargar porque es de una aplicación de pago que se llama respeto, ¿no? Y el respeto, la tolerancia, el entender que somos diferentes y que la diferencia es buena, porque hay quien entiende que hay diferencias, pero que las diferencias son malas. Esto es uno de los puntos claves de la vida, ¿no? Entender que tú eres boliviano, entender que yo soy español y que yo tengo mucho que aportar y tú tienes mucho que aportar y que podemos hacer equipo y que es una verdadera maravilla el hecho de que seamos diferentes, vengamos de sitios diferentes, con traumas diferentes y con experiencias diferentes, ¿no? Entonces, para poner en marcha esa aplicación de la empatía y de conectar con el otro, me parece que es muy importante saber de quién estamos hablando, porque a veces nuestro hijo se pone a llorar porque está triste o porque siente rabia porque hoy no vamos a ir al parque cuando él quería ir al parque, y tendemos a hablarle a nuestros niños desde nuestro punto de vista. No te preocupes, hay otros muchos días, ¿no? Y entonces al niño ahora mismo que le acabas de decir que no vamos a ir al parque, le da igual si vamos a ir otros días o no. Él está con su enojo, él está con su enfado y con su tristeza de que hoy su mamá y su papá le han dicho que no vamos a ir al parque. Entonces, no consiste en decirle a nuestros niños lo que tienen que hacer o que vendrán otros días que serán mejores que los de hoy, sino que consiste en que hagamos ese ejercicio, Marcelo, de contención. El ejercicio de contención emocional, yo siempre me lo imagino, y así siempre lo represento en las presentaciones, como una gran presa. Una presa que tiene toneladas, toneladas y toneladas de agua, y la presa está siendo capaz de contener y de sostener una gran cantidad de agua, toneladas y toneladas. Pues eso es lo que debemos hacer con nuestros niños. Y desde nuestro punto de vista, no pasa nada. Si hoy no vamos al parque y iremos mañana y iremos pasado, porque es que hoy está lloviendo, ¿vale? Pero para el niño sí que le pasa. Yo digo, si no pasa nada, si hay más días que ollas, decimos aquí en España, ¿no? Ya, pero para el niño es un gran drama. Para el niño, el no ir al parque es un gran drama. Entonces, en vez de centrarnos en vamos a despistarle, venga, pero te dejo a cambio el iPad, venga, pero vamos a ver una película, ¿no? Vamos a tratar, luego podemos hacer 50.000 cosas y luego lo del iPad, si no pasa nada. Pero de primeras, no darles el iPad. De primeras no decir, ay, mira un pajarito que está pasando por ahí, mira el avión. No. De primeras vamos a permitirles que conecten. Y eso es validar las emociones. Pero que parte de esa diferenciación, para mí no pasa nada con que hoy no vaya al parque, pero para mi hijo sí. Yo estoy tranquilo, pero mi hijo está triste. Pero mi hijo está enrabietado porque quería ir al parque. Eso es importante para él. Y entonces, nosotros como adultos tendemos a minimizar. Y yo le digo a mi hijo, si no pasa nada, y pasa mucho. A él le pasa mucho, lo que pasa es que yo hablo desde mi punto de vista, y digo, no pasa nada, ya, pero no hablamos de nosotros adultos, hablamos de ellos. Entonces, cambiar, esto es como lo que hacemos muchas veces en psicoterapia, ¿no? El juego de la silla.
¿no? Donde, venga, entonces ahora ponte aquí, ¿y qué diría tu padre? ¿Qué diría tu madre? ¿No? Claro. ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Qué crees que respondería? Bueno, hacer ese juego de empatía, que no deja de ser un ejercicio de mentalización, es fundamental para que él se sienta acogido. Y ya está. Y al final no vamos a ir al parque, efectivamente, porque está lloviendo. Pero, a pesar de que no vayamos al parque, mi mamá y mi papá me entienden. No me están dando una solución porque yo no quiero una solución. Es que hoy no vamos a ir porque no podemos ir al parque. Que queríamos ir a casa de los abuelos, pero al final los abuelos se han marchado no sé dónde, no podemos ir, ya, pero es que yo quería ir, ya sí te entiendo, pero es que ellos se sientan recogidos, que sientan esa contención que estamos haciendo, que es muy difícil, porque hay toneladas y toneladas de agua y pesa mucho, y entonces estar sujetando eso es muy difícil, Marcelo, pero esa es una de las claves para mí. Sí. Y acá quiero hacer igual doble clic en cuáles serían las habilidades claves que tú vas recomendando tener a los hijos, aparte de esta misma de poder generar más empatía, más conexión. ¿Cuál más sería? Bueno, yo, por ejemplo, a nuestros hijos les insistimos mucho en la idea de que no hay buenos y malos. Que esto es algo que está muy reforzado en la sociedad, porque en las películas siempre hay buenos y malos, ¿no? Claro. Bueno, las personas no son ni buenas ni malas. Las personas hacen lo que buenamente pueden. Lo que pasa es que el adulto tiende a interpretar que el niño que no hace caso a su papá o a su profe es un niño malo. El niño que es muy inquieto es un niño travieso. Este es un niño desobediente, este es un niño malcriado, entonces vamos poniendo como muchas etiquetas, ¿no? Y todo tiene una comprensión, como decíamos antes. Es decir, este niño que está llorando y que... Yo recuerdo, ¿no? Te cuento una anécdota. Esta idea, ¿no? Ya te digo que la hemos machacado mucho y a pesar de que, bueno, pues que en el entorno de mis hijos, pues porque nosotros no vivimos en Marte, nosotros vivimos aquí en Madrid, ¿no? En el entorno de mis hijos, todo el mundo habla de los buenos y los malos de las películas, pues hemos machacado mucho, ¿no? No es que sea malo, es que hace cosas que están mal, que es algo muy diferente. Diferenciar la persona de la conducta que hace es otra de las claves que creo que es importante. Entonces, hace un par de años, una cosa así, yo iba paseando con mi hijo, que por aquel entonces tendría como unos 5 añitos o 6, una cosa así, y bueno, machacando mucho en esta idea, nos encontramos con una mamá que estaba en el parque. La mamá, por cita mía, estaba súper estresada y súper angustiada porque estaba ella sola en el parque con un niño mayor y un niño chiquitito que llevaba en el carro, ¿no? Entonces le dijeron, la mamá, llevando en el carro al chiquitito, le dijeron a la mayor, no me acuerdo cómo se llamaba, fulanito, vámonos del parque. Y el niño no se quería marchar del parque, Marcelo. Estaba ahí, que no. Y empezó a llorar. Y entonces en ese momento la mamá dijo, ahí te quedas. Que esto es algo que hacemos muy habitualmente, es una forma de maltrato. Ahí te quedas. Entonces el abandono. Abandona al niño, se marcha más, no había nadie en el parque. Con lo cual el niño se quedaba solo. El niño en realidad estaba llorando no porque se quisiera quedar en el parque, sino que quería vínculo, quería relación y quería comprensión por parte de su madre. Porque cuando la mamá se marchó, el niño no dejó de llorar y se puso a jugar en los columpios. No, el niño siguió llorando. Y entonces la mamá cruzó el paso de cebra, se marchó y empezó a distanciarse. Y entonces yo le dije a mi hijo, digo, Nacho, digo, este niño que está llorando, ¿qué necesita? ¿No? Un poco apoyándome en esta idea de que desde fuera hubiésemos dicho, fíjate qué malo, fíjate qué desobediente, qué desconsiderado con su madre. Un niño de, pues también de 4 o 5 añitos, ¿no? Y me dijo, papá, ese niño lo que necesita es amor, ¿no? Claro, ese niño lo que necesita es amor, ese niño lo que necesita es comprensión, ese niño no se está portando mal, ni ese niño es malo. Es un niño que necesita la comprensión de su mamá. Su mamá no le entendió, su mamá no le interpretó, su mamá estaba estresada, como yo puedo estar estresado y hacer las cosas fatal y gritar a mi hijo y hacerlo fatal, porque hay momentos donde lo hacemos mal, pero esa mamá no tuvo ni la tranquilidad, ni esa aplicación de pago que se llama empatía y que hay que trabajarla desde que somos chiquititos, como para decir, me necesita mi comprensión, necesita mi amor, necesita mi cariño. El parque es una excusa, Marcelo, el parque es una excusa. Claro. Aquí igual resalta mucho conmigo este lado de, por lo menos en México, en Bolivia, hablan mucho de niños en cuna de oro, ¿no? Que acá creo que le dicen niños burbuja, que llegan a ser niños que están... Son niños sobreprotegidos. Exactamente. Vale. ¿Cómo entonces, es? Niños en cunas de oro. Cunas de oro, que igual le dicen a niños que son extremadamente mimados. Vale, okay. En otras palabras. No lo conocía. Igual. Entonces, y mira que amo México, ¿eh? Pero sí. no lo conocía. O sea, le dicen de todo y lo que me voy dando cuenta es de que este tipo de... Obviamente igual tengo amigos que han pasado por ese extremo, o sea, tienes de todo. Vale. Cuando vas ya creciendo, vas viendo, identificando. Pero hay esta falta de capacidad de tener resiliencia, por ejemplo, porque no han tenido todo muy fácil. ¿Qué tipo de consejos vas dando en ese lado? O sea, porque hay algunos padres que
por lo menos han tenido un pasado oscuro, han sufrido mucho y quieren que sus hijos no Compensar. tengan eso. Exactamente. O sea, y de mi lado personalmente yo quisiera igual hacer eso, pero ¿dónde está esa línea de técnicamente no formar un niño así? Es difícil. Encontrar esa línea, Marcelo, es muy difícil. Porque tú vienes de un extremo, que es el negro, y que es pasar al blanco, o al revés, me da igual, ¿no? Y dices, ¿y dónde? ¿Dónde? Claro. Vamos a la conclusión, Marcelo, de que tiene que ser un gris. Claro. No nos vale ni el blanco ni el negro, porque los dos extremos, cualquier extremo, es desadaptativo y la persona sufre. Vale, sabemos que es un gris, pero ¿qué gris? ¿Es un gris tirando a negro? ¿Es un gris tirando a blanco? Es muy difícil. Yo siempre comento, Marcelo, que la sobreprotección, ¿no? Estos niños de cuna de oro que dices, que me ha encantado, la sobreprotección no es más que la reacción de un adulto, que puede ser mamá, que puede ser papá, que lo único que hace es dejarse guiar por su niño interior. Decimos, la sobreprotección se lleva a cabo por adultos que lo que hacen es proteger en exceso a los niños. Yo no estoy de acuerdo con eso. La sobreprotección se lleva a cabo por un adulto de una manera constante, no de una manera puntual, de una manera constante, por un adulto cuyo niño interior, cuya niña interior está dominando a ese adulto, está dominando a ese padre, a esa madre. Y entonces en ese miedo que tengo yo, Marcelo, de que te caigas, de que te hagas daño, de que lo pases mal, de que te tuerzas un tobillo, de que te pelees con alguien, de que se te cuelgue a alguien en la fila, salgo yo a protegerte constantemente. Pero es mi miedo. Entonces, si hemos dicho antes que lo fundamental para desarrollar el apego seguro es que yo, adulto, conecte contigo dejándome a mí mismo a un lado, en la sobreprotección no existe la empatía, no existe ese viaje en el que yo me pongo en tu cabecita, me pongo en tu situación y entiendo que necesitas o no necesitas ayuda. ¿Por qué tengo tanto miedo a que te pase algo? Que voy a actuar. Entonces, eso es lo que ocurre con los niños en cuna de oro. Que no sabemos diferenciar la necesidad del deseo y no sabemos diferenciar lo que el menor necesita de lo que el adulto necesita. Y yo, como tengo mucho miedo, tengo que calmar mi miedo. Y por eso hago todo por ti, porque tengo mucho miedo. Pero lo tengo yo, no lo tienes tú. Esa es la gran diferencia. Entonces, trabajar la empatía, trabajar la diferenciación, entender que el hecho de que tu hijo se caiga, se asuste y lo pase mal, implica un mal momento, pero no es el fin del mundo. Y tu hijo tiene que aprender todo eso, porque si no, al final son niños burbuja, que no saben gestionar sus emociones, que no saben identificarlas, porque no les permitimos que se equivoquen, no les permitimos que se caigan, no les permitimos que hagan nada. Ya te lo hago yo, cariño. Y lo hacemos con buena intención, claro. Pero es una forma de maltrato. Sí, es fascinante esa parte y me encanta, o sea, voy a retroceder un poco donde mencionabas esta parte de etiquetas, porque me hace recuerdo mucho a la filosofía estoica, que soy muy, o sea, me encanta. Sí. Y justo hay este profesor, que ahorita no se me viene el nombre, es igual un filósofo estoico, donde él se hizo más famoso en contenido, o sea, compartiendo contenido en inglés, pero habla sobre cómo educar a los hijos de una manera más de libre albedrío, o sea, en el sentido de que les des la oportunidad de sumamente equivocarse y ellos, digamos, un simple ejemplo, si es que compras dulces, no decirle que los dulces son malos porque ahí estás generando ciertas etiquetas, pero sino que él mismo tenga la capacidad de ir, comerse el dulce, pero si sabe que al día siguiente se va a comer el dulce, de nuevo, él mismo por intuición se va a sentir mal y va a dejar de comer ese dulce. ¿Crees que un tipo de vínculo o formar ese tipo de filosofía para criar unos hijos es correcta? En algunos casos me parece que es fantástico. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es permitir que nuestros hijos vean las consecuencias naturales de sus actos, pero no siempre es posible. Entre otras cosas, ¿por qué no es posible? Bueno, pues porque muchas veces las consecuencias de nuestros actos, o de lo que hacen o dejan de hacer nuestros hijos, las consecuencias son a largo plazo. Es decir, hay cosas que inmediatamente van a suceder, pero hay otras cosas cuyas consecuencias van a ser a largo plazo y que nos va a costar relacionar. Fíjate, hablábamos antes, ¿no? Que al adulto le cuesta mucho relacionar los síntomas que tiene hoy con sus traumas infantiles, como para que un niño diga, esto se debe a que hace 2 o 3 meses yo hacía esto, dejaba de hacer lo otro y por eso ahora me pasa esto. Eso es difícil. Y luego porque hay otras muchas cosas que no podemos dejarles, aunque la consecuencia sea en el momento,
no es ético ni es lo que queremos. Es decir, que no quieres cruzar conmigo por el paso de cebra de la mano, fenomenal, adelante, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dejar que experimente el niño. No, porque va a venir un coche se va por delante. Vas a decir, ¿ves? Esas son las consecuencias. Y con suerte fractura una pierna del niño. Pero a lo mejor nos quedamos sin niño, ¿no? Entonces, me parece fantástico siempre y cuando sepamos cuáles son las variables y en qué contexto. Es decir, bueno, prueba, me parece bien. Pues vamos a hacer esto en determinados momentos cuando ellos tienen que decidir qué se ponen hoy sábado para ir al parque, para ir a casa de los abuelos o para ir, no sé, al parque de atracciones de Madrid, ¿no? Bien, me parece bien. Y voy a ir así. Cariño, hace mucho calor, ¿eh? No, pero voy a ir así. Bueno, pues ya le hemos dicho que hace mucho calor, ella ha decidido que va a ir vestida de esa manera. Bueno, pues naturalmente se va a dar cuenta que, pues a lo mejor mi madre o mi padre pues tenía razón, me estaban avisando de que hacía mucho calor, o lo contrario, que hace mucho frío. No vais sin abrigo, ¿estás seguro? Sí. Bien, fenomenal. Yo me llevaré el abrigo porque hace mucho frío. He salido a la terraza y hace mucho frío. No, pero yo no. Bien, me parece bien. Es decir, que algunos contextos, algunas situaciones, podemos permitir que ellos tomen decisiones, pero hay otras donde su vida está en juego o las consecuencias van a ser tan a largo plazo que no se van a dar cuenta. Totalmente. O, por ejemplo, imagínate, ¿no? Se me ocurre ahora, Marcelo, pues es que me gusta mucho comer ultraprocesados, ¿no? Que pueden ser golosinas o que pueden ser hamburguesas, lo que sea, ¿no? Bueno, seguramente hasta que no lleves muchos días, muchas semanas comiendo esta comida basura y estos ultraprocesados, no te vas a dar cuenta de cómo todo eso afecta a tu metabolismo, a tu sistema, pues que has cogido unos cuantos kilos, que te ahogas más fácilmente, que te cuesta más hacer ejercicio físico, que te notas más triste. Nos cuesta a los adultos, imagínate a un niño, ¿no? Con esto vamos a ir finalizando, que llegaría a ser, ¿por qué crees que hay algunas personas, o sea, vemos algunos grandes empresarios, artistas, por ejemplo, Elon Musk es uno de ellos, donde han vivido un tipo de trauma, igual durante la infancia, rivalidad con su padre, no hay un buen vínculo ahí, pero han logrado transmutar lo que les ha ocurrido a crear cosas tan grandes. ¿Qué crees que está pasando acá? ¿Qué diferencia alguien que logra transmutar versus alguien que no? Lo que hay que preguntarse aquí, Marcelo, es ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Es decir, hay personas que laboralmente, artísticamente, son prodigios. Pero lo que yo me pregunto es ¿a costa de qué? Yo soy muy fan de Luis Miguel y me encanta la historia de Luis Miguel. Y desde aquí recomiendo que veáis la serie de Luis Miguel, ¿no? Se llama así, Luis Miguel la serie, ¿no? Que está en Netflix y ya la lanzaron hace un par de años o 3. En la historia de Luis Miguel podemos ver de una manera muy clara cómo un padre maltratador, abusador y sometedor, las consecuencias que tiene a nivel psíquico, a nivel relacional y en las adicciones que ha tenido durante toda su vida reconocidas por el propio Luis Miguel. Son las consecuencias, esa es la cara B. La cara A es la que todo el mundo ve. El mayor artista latino de la historia, ¿no? Y eso es lo que todos vemos. Ahora, ¿cómo es el vínculo de Luis Miguel? ¿Cómo se relaciona con las demás? ¿Cómo se relaciona con su público, ¿no? Es algo muy llamativo, ¿no? Las personas que nos estén escuchando que en un concierto de Luis Miguel, la manera que tiene de vincularse es llamativo, ¿no? Estuve con mi mujer el año pasado en el concierto aquí en Madrid y no interactúa con el público. Él no interactúa con el público. Él llega, da el concierto y se marcha. En ningún momento dice buenas noches Madrid. No dice nada, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero no hay vínculo. Y esas adicciones, y en la serie se ve muy bien. Es decir, que a veces nos quedamos, Marcelo, con la cara A, ¿no? Del artista, un artista súper reputado, fíjate lo que ha hecho. Y hablo del ejemplo de Luis Miguel porque es el primero que me viene a la cabeza, pero podemos hablar de otros muchísimos, ¿no? Claro. Podemos hablar de la vida de Freddie Mercury, ¿no? Podemos hablar de la vida de Cristiano Ronaldo, podemos hablar de otras muchas personas que lo han podido gestionar, como tú decías, mejor o peor. Pero necesitamos personas que confíen en ti, personas que te lleven por el buen camino, ¿no? ¿Cuántos jugadores de fútbol pues tenían muy buena madera para ser grandes futbolistas y por un mal acompañamiento la cosa no ha salido bien? A veces hay resiliencia, a veces hay adaptación y a veces hay todo lo contrario, hay un hundimiento, hay mucha adicción, hay mucho sufrimiento, no solamente en mí, sino en todas las personas que nos rodean, ¿no?
Rafa, esta ha sido una increíble conversación y estamos llegando al final. Voy a ser respetuoso igual con tu tiempo. Estoy seguro que hay una conversación Seguro. un par de meses. Seguro. Y En otro sitio que no sea Madrid. sí. ¿Y dónde pueden saber más acerca de ti? Bueno, yo estoy en redes sociales como Rafa Guerrero Psicólogo. Mi página web, que también es Rafa Guerrero Psicólogo, donde ahí tienen pues, artículos que voy escribiendo en el País, en ABC. Ahí tienen todos los libros que he publicado y los cuentos que he escrito para los niños. Ahí se pueden comprar, y luego también cursos 100% online, ¿no? Y luego el centro que dirijo aquí en Madrid de psicoterapia, que se llama Darwin Psicólogos, también la página web, www.darwinpsicólogos.com. Y bueno, pues al servicio de los que puedan necesitarme o donde pueda aportar. Así que nada, un placer. Perfecto, Rafa. Vamos a dejar ahí en las notas del episodio y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todo invitado. Venga. Que llega a ser, asumamos que tu contenido que esté allá afuera desaparece. Tus cursos desaparecen, tus programas desaparecen. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Wow, qué difícil pregunta, Marcelo. Profundo. Sí. O sea, una idea, solamente una idea, ¿no? Que tratemos de mirar no solamente a nuestros hijos, sino a las personas que nos vinculamos, que nos vinculemos con ellas de una manera incondicional, que no entremos en juzgar, que no entremos en estereotipos, sino que escuchemos, ¿no? Que creo que es una de las habilidades de la inteligencia emocional más potentes y más difíciles. Escucha antes de prejuzgar, no te dejes condicionar por lo que ha hecho o lo que ha dejado hacer tu hijo, solamente escúchale. Y a ver por qué hoy la profesora ha dicho que se ha portado mal, por qué hoy ha pegado a un compañero. Sí, ya sé que pegar está mal, lo sé, lo sabemos todos. Pero ¿qué le ha llevado a pegar? ¿No? Entonces, no juzgar, escuchar, escucha activa. Gracias, Rafa. A ti, un placer, Marcelo. Estamos